Hola, bienvenidos a la clase 1.5, multiplicación de números mixtos por números naturales. En este caso, el analista nos dice que el galón es una unidad de capacidad. Ya habíamos hablado que las unidades de capacidades son aquellas que nos permiten cuantificar la cantidad de líquido que puede mantener algún recipiente. Este caso, el galón es una unidad de capacidad para cantidades mayores que un litro, es decir, que puedes recibir o almacenar un galón más de un litro. Y nos dice que si un galón equivale a 3 enteros, 3 cuartos de litro, ¿a cuántos litros equivalen 5 galones? El PO o la operación que nos recomiendan a seguir es que multipliquemos la fracción mixta 3 enteros, 3 cuartos por 5. Y nos preguntan cómo se puede calcular el resultado de 3 enteros 3 cuartos por 5. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. En primer lugar, conviene que nosotros escribamos la operación que vamos a resolver. 3 enteros 3 cuartos por 5. Y ahora nos detengamos a pensar cómo podemos multiplicar un número mixto por un número natural si es la primera vez que vamos a resolver un ejercicio como este. Nosotros podemos recordar que en unas clases anteriores aprendimos a multiplicar una fracción propia o impropia por un número natural. ¿Cómo son las fracciones propias o impropias? Son unas fracciones en las cuales tenemos un número en la parte superior, el símbolo de fracción, tenemos otro número en la parte inferior, en el denominador, y lo multiplicamos por un número natural. Entonces, solo hemos visto multiplicaciones del tipo, por ejemplo, 7 quintos por 3, 2 tercios por 6. Solo hemos visto multiplicaciones de fracciones de este tipo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta multiplicación? Aún recordándonos un poco más atrás, en quinto grado. En quinto grado aprendimos a convertir una fracción mixta a una fracción impropia y viceversa. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser nuestro plan a seguir? Convertir esta fracción mixta, 3 enteros, 3 cuartos, primero en una fracción impropia, en una fracción de este tipo, que tenemos un número arriba y un número abajo, pero no tenemos un número acá. Entonces, esa es nuestra intención. Una vez hayamos convertido esa fracción mixta en una fracción impropia, vamos a poder multiplicar tal cual como lo hemos visto al inicio de esta unidad. Entonces voy a hacer el proceso de convertir la fracción mixta en fracción propia. Tenemos nuestra fracción 3 enteros, 3 cuartos, que la vamos a convertir a fracción impropia. Entonces, el procedimiento a seguir es el siguiente. Voy a realizar aquí un diagrama. Si tenemos una fracción de esta forma, para poder convertirla a fracción impropia, lo que nosotros hacemos es multiplicar el número que está en la posición del triángulo por el número que está en la posición del círculo. Entonces nos va a quedar triángulo por círculo, y a esa multiplicación le sumamos el número que está en la posición del cuadrado. Luego todo este resultado va a quedar sobre el número que está siempre abajo. Ese no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, en otras palabras, tenemos que multiplicar el número de la parte entera, es decir, este número grande, por el denominador. Lo multiplicamos y luego a ese resultado nosotros le vamos a sumar el número que está en el numerador, el número que está arriba. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería de la siguiente forma: 3 por 4 y a esta multiplicación le vamos a sumar el numerador, es decir, un 3, este 3 que vemos acá. Ahora, ¿quién va a ser el denominador? Si se fijan, el denominador en la fracción mixta era el número círculo y en la fracción impropia sigue siendo el mismo número círculo. Entonces, en este caso, el denominador es el mismo siempre, que sería 4. Nuestro denominador en este caso es 4 y en el resultado o en la conversión va a seguir siendo 4. Ahora, resolvamos estas operaciones que tenemos acá indicadas. 3 por 4 es 12 y 12 más 3 es 15. Entonces nos queda 15 cuartos. En otras palabras, 3 enteros, 3 cuartos es igual
a 15 cuartos. Estas conversiones con la práctica las vamos a poder realizar de una sola vez sin necesidad de escribir estos pasos. Solo recordamos que debemos de multiplicar número entero por el denominador. 3 por 4 es 12 y le sumamos el otro número con el cual no hemos trabajado, que es 3. 12 más 3 nos da 15. Justamente lo escribimos 15 en el numerador y el denominador, si se fijan, es el mismo. Ahora que ya hemos hecho esta conversión, entonces en lugar de escribir la fracción mixta 3 enteros 3 cuartos, yo voy a escribir su equivalente, que sería 15 cuartos. Entonces vamos a tener que el problema lo hemos escrito de otra forma y ahora nos queda 15 cuartos por 4, perdón, por 5. Es por 5 acá. Si se fijan, 5. Lo único que estoy cambiando es esta fracción mixta por su equivalente en fracción impropia. Ahora que si ya tenemos este problema de esta forma, podemos aplicar lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Cómo se multiplica una fracción por un número mixto? Perdón, por un número natural, por un número así como este. Pues es muy simple. Tenemos que multiplicar numerador por el número entero, que en este caso tendríamos 15 por 5. Y en el denominador va el mismo número, que en este caso sería el 4, el mismo 4. Resolvemos la multiplicación y nos queda 15 por 5, sería 5 por 5, 25, escribimos 5, llevamos 2, 5 por 1, 5 más 2 que llevamos, 75, entonces nos quedan 75 cuartos. Ahí ya tenemos el resultado. Y esto, si nosotros queremos, pues lo convertimos a número mixto. Si no, pues lo dejamos así como está. El hecho de dejarlo así como está, pues ya tenemos el resultado correcto. Entonces, recapitulemos. ¿Qué hacemos? Convertimos la fracción en fracción impropia. Luego multiplicamos, como hemos aprendido en las clases anteriores, escribimos la respuesta y si podemos lo convertimos a número mixto. En este caso lo voy a dejar hasta acá porque ya hemos recordado con las clases anteriores cómo convertir una fracción impropia como esta a número mixto, que es haciendo una división entre 75 y 4. Pero lo vamos a dejar así porque lo que nos interesa es esto, recordar la conversión de número mixto a fracción impropia y poder multiplicar. Por el momento, poco a poco les invito a que vayan haciendo las conversiones también. En el comprende tenemos ya en síntesis los pasos a seguir y nos dice que para multiplicar números mixtos con números naturales se realiza lo siguiente. Número 1. Se convierte el número mixto en fracción impropia, que es justo lo que nosotros hicimos, que 3 enteros 3 cuartos lo convertimos y nos dio como resultado 15 cuartos. Luego se multiplica la fracción impropia por el número natural, es lo que tenemos aquí, 15 cuartos por 5. Acá seguimos el procedimiento y si el resultado es otra fracción impropia se puede convertir a número mixto. ¿Qué es lo que hicieron aquí en el libro? Nosotros llegamos hasta este mismo resultado, 75 sobre 4, y ellos hicieron la división de 75 entre 4 y obtuvieron esta otra fracción mixta, que ya sería la respuesta en definitiva. Tenemos acá otro ejemplo. Tenemos que multiplicar un entero, un cuarto, por 3. Entonces se convierte un entero, un cuarto, a fracción impropia. ¿Cómo se convierte? El número entero por denominador, 1 por 4 es 4. Y le sumamos el otro número, más 1. Eso nos da 5 y se escribe acá en el numerador y el denominador sigue siendo el mismo 4. Entonces, en lugar de tener un entero, un cuarto por 3, tenemos ahora 5 cuartos por 3. Multiplicamos fracción por número natural y esto se multiplica lineal. Numerador por el número natural, 5 por 3, y el denominador sigue siendo el mismo. 5 por 3 es 15 y nos queda sobre el mismo 4, es decir, 15 cuartos, y acá hicieron la conversión. Pero con llegar hasta acá, como les digo, en estos momentos que estamos empezando, está muy bien. Ya en las próximas clases sería bueno que vayamos convirtiendo otra vez. En el resuelve a ustedes les dicen que efectúen estas multiplicaciones. Entonces, acá tienen que resolver multiplicaciones de números mixtos por números naturales. Sigan estos pasos, los que vimos en la explicación de esta clase, y van a poder lograr resolver con éxito esos ejercicios. En este caso, les recomiendo que realicen todos los ejercicios desde la A a la F, y en el número 2 nos dice que se necesitan un entero, un tercio de litros de jugo para llenar una jarra. Entonces, ¿cuántos litros se necesitarán para llenar 5 jarras? Lo que debemos de hacer, en otras palabras, es multiplicar
un entero un tercio por 5, dado que aquí también se multiplica por 5, entonces aquí también hay que multiplicar por 5. Y el resultado de esa multiplicación irá escrito acá, y esa será la respuesta de la pregunta.